Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que como todos los viernes, hay dos historias disponibles. Recuerden que la historia de una secta no solo está disponible en Spotify, sino también en otras aplicaciones de podcast. He estado volando como piloto de avioneta en Alaska durante los últimos 5 años más o menos. Es un trabajo bastante bueno para la persona adecuada. No creo que haya que remarcar que para esto se debe ser un piloto bastante hábil, sobre todo de aviones pequeños y ligeros, pero además se requiere una personalidad especial. Yo diría que es bastante importante tener la cabeza fría y no tener tendencia a dejarse llevar por el pánico en situaciones estresantes. No me refiero a los que buscan emociones fuertes, ni a los que no tienen un sano respeto por la muerte. Esa gente no suele durar mucho en este negocio. Solo digo que hay que ser capaz de dejar a un lado los miedos cuando se está en el meollo del asunto. Si algo va mal, necesitas tener la cabeza despejada. Siempre puedes volver a vomitar o desmayarte una vez que vuelvas a estar a salvo en tierra. He tenido mis sudores fríos, de pie en una pista congelada después de un roce cercano con la muerte. Vengo del sur de Florida, donde pasé gran parte de mi tiempo haciendo vuelos charter en un pequeño Beechcraft bimotor. Interesante, claro, pero el trato con la gente nunca ha sido mi fuerte. No soy precisamente un tipo sociable, y menos aún cuando intento volar. Cuando tienes a 4 pasajeros sentados a un par de metros detrás de ti, te cansas muy rápido. O al menos a mí me pasaba. Supongo que para otras personas no. De todos modos, un compañero de vuelo con el que hacía años que no hablaba, me llamó un día para darme una pista sobre una plaza vacante en la compañía de vuelos charter con la que él trabajaba. Uno de sus pilotos había decidido que los duros inviernos de Alaska y el aislamiento eran más de lo que sus nervios podían soportar. Así que se había despedido, había hecho las maletas y se había vuelto al sur. A decir verdad, nunca me había planteado buscar trabajo en Alaska. Siempre había tenido la impresión de que la mayoría de los pilotos de avioneta que trabajaban allí llevaban volando en stall. Esto, para los que no sepan, son despegue y aterrizaje cortos. Nick me aseguró que había muchos pilotos respetados allí que procedían de los 48 estados. Cuando me habló de las cifras salariales, no tardé mucho en decidirme, y 2 semanas más tarde me encontraba en las oficinas de mi nueva empresa. De eso ya hace algún tiempo, y aunque tardé un poco en acostumbrarme al tipo de vuelo rústico que exige este lugar, me adapté bastante rápido y pronto me asignaron mi vuelo permanente, un de Havilland DHC-2 Beaver. Le puse Maggie por un labrador amarillo que tuve. ¡Y qué belleza! Amarillo solar con ribetes negros y tan impecable como cuando salió de la cadena de montaje en 1967. El Beaver es probablemente el mejor avión de caza que jamás haya surcado los cielos, y estoy bastante seguro de que Maggie me salvó de un estúpido error en más de una ocasión. De todos modos, me estoy desviando del tema. Así que, en el momento en que esta historia tuvo lugar, yo había estado volando para Viking Bush Charters durante probablemente 1 año o así. Acababa de regresar de llevar suministros a una estación de guardabosques cerca de Denali, cuando recibí una llamada por radio de mi despachador. Yo estaba en el hangar tomando una taza de café caliente, mientras el mecánico le ponía a Maggie los neumáticos de la Tundra y cambiaba los flotadores que había necesitado para la entrega de suministros. Los grandes neumáticos, casi de dibujos animados, eran perfectos. Estaba deseando volver a mi caravana y relajarme, tal vez ver una película antes de dormir, pero el crujido de la radio me dijo que mis emocionantes planes para la noche podrían no cumplirse. «Aquí, Hopper», contesté dando un sorbo al café humeante. La voz de Buck Jacobs respondió a través de la ligera estática. «Hola, Hop, ¿cuál es tu situación?»
Bueno, Mike está trabajando en el equipo de Maggie y yo me estaba preparando para ir a casa. ¿Qué pasa? Hubo una pausa antes de que Buck respondiera. Lo siento, Hop, pero necesito que des una vuelta. Acabamos de recibir una llamada de una estación de guardabosques cerca de Birch Creek. Tienen a alguien allí que tuvo un encuentro con un oso pardo y está bastante golpeado. Maldije en voz alta, pero no había nada de ira en ello. Hace tiempo aprendí que todo el mundo ayuda cuando es necesario. Nunca sabes cuándo vas a estar tú al otro lado de la llamada. ¿No pueden sacarlo ellos mismos? Pregunté, pero ya estaba caminando alrededor de mi avión hacia donde Mike Nichols estaba trabajando. Negativo, Hop. Es una emergencia y somos la llamada más cercana. Enviaría a Jackie, pero aún no ha vuelto de su viaje. Respondió. De acuerdo, Buck, no te preocupes. Ayudaré a Mike a preparar a Maggie. Estaré listo en 1 hora más o menos, le dije. Y ahí se fue mi tarde de relax. Fiel a mi predicción, 1 hora más tarde estaba rodando por la pista privada de la empresa, con la vibración del gran motor radial creando un suave zumbido que llenaba el interior. Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando ya estaba en el aire, y siendo finales de febrero, sabía que me quedaban poco más de 2 horas para la puesta de sol. Si todo iba bien, habría tenido tiempo suficiente para llegar a la estación de guardabosques, cargar al pasajero y volver a Fairbanks antes del anochecer. El tiempo era bastante bueno cuando salí. Hacía más de 10 grados y aunque los informes anunciaban nieve para esa noche, el cielo estaba despejado cuando me elevé por encima de los árboles y giré hacia el noroeste en dirección a la estación de guardabosques. Todo iba bien durante los primeros 30 minutos, hasta que las nubes de tormenta que había estado observando en el horizonte parecieron interesarse por mí y se dirigieron en mi dirección mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Para empeorar las cosas, había empezado a notar una sutil sensación de golpeteo procedente del motor de forma intermitente. No estaba seguro de si estaba empezando a perder uno de los 9 cilindros o si era otra cosa, pero sin duda era algo a lo que le estaba echando un ojo. Si hubiera estado en un viaje de abastecimiento normal, había dado la vuelta y me habría dirigido a Fairbanks en ese mismo momento para que lo revisaran. Pero era muy consciente de que cualquiera que se hubiera encontrado con un oso pardo probablemente estaría en una mala situación. Mi vuelo a la estación de guardabosques de Birch Creek bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para esta alma desafortunada. Después de otros 15 minutos, supe que no iba a llegar a la estación de guardabosques. Las nubes de tormenta que se acercaban me habían alcanzado y cubrían el cielo de la tarde con un grueso manto de gris y negro. Podía ver los relámpagos que caían periódicamente y el aire se había vuelto turbulento. Para empeorar las cosas, el fallo del motor que había estado sintiendo se había hecho más frecuente y grave, y estaba seguro de que ahora tenía varios cilindros que empezaban a fallar. Tomé el VHF y llamé por radio a la central. Vikingo en tierra, Vikingo 320 Foxtrot. La voz de Buck crepitó un momento después. Vikingo 320, Foxtrot, Vikingo en tierra. Entendido, Hop. Buck, me he encontrado con un tiempo desagradable y he empezado a tener algunos problemas con el motor. Me temo que voy a tener que abortar y volver a casa. Por favor, avisa a la estación de guardabosques de Birch Creek de mi situación. Buck no discutió. Sabía que yo no abortaría una misión como esta por unas pocas ráfagas de nieve. Entendido, Hop. Estoy mirando el radar meteorológico. Te aconsejo que pongas rumbo 185 grados y bajes a 900 para evitar lo peor. Entendido, Vikingo 320, Foxtrot fuera, dije, inclinando el avión a la derecha e iniciando el regreso al aeródromo. El frente tormentoso que me había adelantado por la izquierda también había descendido con su aproximación, trayendo las nubes bajas y espesas. Empujé hacia adelante el yugo, iniciando mi descenso hacia la recomendación de Buck y esperando que no hubiera ninguna montaña errante en mi camino. 5 minutos más tarde, estaba luchando con el viento por el control de Maggie y ahora estaba casi en una condición de white out,
confiando casi exclusivamente en mis instrumentos para la navegación. Las turbulencias eran cada vez más intensas, y la avioneta se movía de un lado a otro como una cometa en un vendaval. Más de una vez, el quejido de las alas me hizo preguntarme si la tormenta estaba empujando a Maggie más allá de su zona de confort y poniendo a prueba los límites de su fuselaje. Descendí un poco más, hasta los 500 pies, consciente de que estas condiciones de escasa visibilidad estaba tentando a la suerte con el terreno. Sin embargo, el aire era un poco más limpio en la posición en la que estaba y la visibilidad un poco mejor, pero seguía sintiendo el impacto y sabía que tendría que volver a subir muy pronto para despegar. Un desconcertante chasquido metálico por encima de mi cabeza atrajo mi atención momentáneamente, y en ese momento tomé la decisión de que tenía que encontrar un lugar donde aterrizar y esperar a que pasara la tormenta lo mejor posible. Los árboles que había debajo de mí empezaban a ser visibles a esta altitud, y sus picos atravesaban la capa de nubes bajas y la espesa nevada como garras fantasmales que se alzaban desde las profundidades de alguna tumba abisal para arrastrarme hacia abajo. El mayor problema al que me enfrentaba ahora era encontrar un lugar adecuado para aterrizar con seguridad. Sabía que los vientos me habían desviado de mi ruta, y no estaba tan familiarizado con esta zona como con la mayoría de las que había sobrevolado. No conocía ninguna pista de aterrizaje cercana, y solo rezaba por encontrar un claro lo suficientemente grande para acomodarla. Otro fallo de motor, peor esta vez. Esta vez el zumbido tenso de la radial se apagó por completo durante medio segundo antes de reanudarse, y por primera vez desde que había llegado a Alaska, me di cuenta de que existía una posibilidad muy real de no llegar a casa. Si el motor se apagaba por completo en lo que ahora era un fuerte viento de cola, mi velocidad aerodinámica caería rápidamente hasta que una de mis alas se dañara. Y cuando eso ocurriera, el Beaver volcaría y yo caería de picada al suelo, en una espiral mortal irrecuperable. Podrían pasar meses o años antes de que descubrieran mis restos en el desierto. Consideré la posibilidad de girar contra el viento, para mantener la mayor velocidad posible en ese caso, pero las ráfagas eran tan fuertes que me daba miedo intentarlo. Me disponía a avisar por radio a Buck del empeoramiento de mi situación, cuando las densas nubes se separaron brevemente delante de mí. En ese instante, pensé que me había tocado la lotería más importante de mi vida. Justo delante de mí, a un cuarto de milla, estaba la inconfundible forma rectangular de una pequeña pista de aterrizaje. Estaba cubierta de una capa de nieve que esperaba que no fuera demasiado profunda, pero era mi única salvación, un salvavidas que no me atrevería a rechazar. Rápidamente ajusté mi aproximación y coloqué los flaps mientras me dirigía hacia ella. Otra ráfaga luchó contra mí, tratando de desalinearme con el estrecho claro, pero me defendí con el acelerador y el yugo lo mejor que pude, mientras observaba cómo el altímetro descendía constantemente, como un reloj analógico. Alcancé el auricular de la radio para informar a Buck de mi situación, pero la siguiente ráfaga casi me arrancó el yugo de la mano izquierda, así que tuve que volver a sujetarlo con las dos manos. Mi altitud descendió a 300 metros. Iba demasiado rápido, lo sabía. A esa velocidad, o me salía de la pista y me estrellaba contra la densa arboleda, o golpeaba el suelo con tanta fuerza que me desprendería del equipo y probablemente me rompería la espalda en el proceso. Sin embargo, no podía frenar más. Me arriesgaba a caer por debajo de la velocidad de pérdida con el fuerte viento de cola, y eso significaría un viaje rápido al suelo helado. 100 pies. Las alas de Maggie se hundían ahora por debajo de la línea de árboles cuando entré en la larga y estrecha franja de la pista de aterrizaje, con los altos cedros y abetos elevándose a mi alrededor de forma premonitoria. El viento de cola disminuyó, obstruido por la gran barrera de árboles que había detrás de mí, y tomé aire para dar las gracias a quien quiera que fuera por esta suerte. 50 pies. Con los flaps al máximo, perdí velocidad rápidamente y mis reflejos tomaron el control, pasando de un vuelo casi balístico a una aproximación más controlada.
3 metros. Tiré hacia atrás el yugo y aceleré momentáneamente mientras mi aterrizaje besaba la nieve, elevando el avión y aterrizando un poco más fuerte de lo que me hubiera gustado. Rodé unos 6 metros más antes de que Maggie se detuviera en la nieve, agradecido por no haber volcado. Apagué el motor y apoyé la frente en el yugo, intentando controlar mi ritmo cardíaco. No creía que el temblor en mis manos tuviera nada que ver con la temperatura. La luz del día se estaba desvaneciendo, pero aún era lo bastante clara como para permitirme una buena visión de mi entorno a través de las ventanillas de Maggie. Me encontraba en medio de lo que supuse que era una pista de aterrizaje, ya que las líneas de árboles a ambos lados parecían estar más o menos a la misma distancia de mí. Aquellos árboles eran aún más imponentes estando en el suelo. Tomé la radio, pulsé el micrófono y llamé a la central. No tenía mucha fe en que la radio fuera capaz de atravesar los árboles y la cresta montañosa que se interponía entre Buck y yo, pero valía la pena intentarlo. Tras un largo momento de estática, volví a intentarlo, pero con los mismos resultados. Era dudoso que pudiera conseguir una señal hasta que pasara la tormenta, e incluso entonces no lo creía probable a menos que pudiera conseguir que Maggie volara de nuevo. Tras un momento de deliberación y un suspiro resignado, saqué la baliza localizadora de emergencia del bolsillo y la activé. La unidad emitiría una señal de socorro, junto con mi ubicación al servicio de vigilancia. Sabía que la ayuda tardaría al menos un día en llegar, pero cuanto antes enviara la llamada, antes podrían localizarme. Eché otro vistazo por las ventanillas del fuselaje. Si había una pista de aterrizaje, eso significaba la posibilidad de que hubiera alguien cerca. No creía que hubiera una estación de guardabosques por aquí, pero había suficientes cabañas de caza y granjas, así que había una posibilidad decente de que pudiera encontrar refugio. El interior del avión aún estaba caliente, pero sabía que no duraría mucho con este tiempo, sobre todo cuando se acercaba la noche. Me desabroché el cinturón y volví a subir por los asientos a la zona de carga, donde puse mi pesado abrigo y me eché al hombro mi mochila de emergencia. Agarré mi fusil de soporte situado detrás del asiento del piloto y abrí la puerta de carga. Una ráfaga de viento ártico me golpeó en la cara. Entrecerré los ojos y me puse rápidamente las gafas y la capucha antes de dejarme caer sobre la pista cubierta de nieve. Cerré la puerta de carga y rodé la parte trasera del avión, parándome en los surcos dejados por las ruedas de Maggie y girando lentamente en círculo mientras intentaba distinguir cualquier indicio de presencia humana. A pesar del viento aullante que tiraba de mi abrigo y mi capucha, percibí el inconfundible aroma del humo del bosque y exhalé un pequeño suspiro de alivio. Al menos sabía que no estaba solo aquí fuera. Mientras escudriñaba a mi alrededor, mis ojos se posaron en lo que parecía un pequeño cobertizo en el extremo oeste del claro, y me moví con toda la velocidad que me permitía la nieve. A la izquierda divisé una barandilla a la altura de la cintura que marcaba un sendero. Lo seguí, sintiendo ahora lo que probablemente eran los tablones de madera bajo mis botas. Entre la tenue luz del crepúsculo y la nevada, no podía ver mucho más allá de los árboles más cercanos y me apoyé en la barandilla para guiarme. Pasé otros minutos avanzando penosamente por el sendero cubierto de nieve hasta que por fin vi el edificio. Al principio pensé que era una cabaña de caza, solitaria en medio del interminable mar de árboles. Sin embargo, a medida que me acercaba, pude ver que era mucho más grande de lo que pensaba. Entre dos postes de madera justo al lado del camino, había una especie de cartel con la cara cubierta de nieve. Me detuve para limpiarlo, algo sorprendido al ver el fondo azul y el logotipo de la División de Agricultura de Alaska. Unas letras blancas debajo indicaban que se trataba del Centro de Investigación Agrícola de la Cuenca del Río Blanco. Nunca había oído que la ADOA tuviera centros de investigación en zonas silvestres. En cualquier caso, eran mejores noticias de lo que esperaba. Significaba que no me acercaba a un campamento de caza aislado, sino a un puesto gubernamental. Y eso significaba que mis posibilidades de supervivencia y rescate iban a aumentar. Di un grito de alegría y acaricié el cartel como si fuera un viejo amigo
que acababa de darme una buena noticia, y troté los metros que me quedaban hasta la puerta principal del edificio. Sin embargo, justo cuando me acercaba, la puerta se abrió bruscamente, derramando una luz amarilla sobre la nieve blanca. Un hombre salió de la puerta y con una escopeta al hombro. Me apuntó a la cabeza con ojos desorbitados. ¡Alto ahí!, me gritó, y sus palabras se convirtieron en furiosas bocanadas de vapor en el aire gélido. ¡No te acerques más! ¡Oh, espera un minuto, jefe! ¡Espere!, respondí con las manos en alto por reflejo. No he venido a causar problemas. Hizo un gesto con la escopeta. Suelta el rifle, despacio. Te lo advierto, no dudaré en volarte por la mitad si haces algún movimiento brusco. Levantando la mano libre para mostrar que no era una amenaza, me agaché despacio y dejé el rifle en el suelo antes de levantarme de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?, preguntó. Podía ver temblar la boca de la escopeta y me preocupaba que pudiera acabar disparándome por error solo por los nervios. Llevaba lo que parecía un abrigo del gobierno, con un parche bordado en el hombro y una barba de una semana. Tranquilo, jefe, le dije tratando de mantener el tono de voz y la calma. Me llamo Hopper, soy piloto de Viking Bush Charters en Fairbanks. Mi avión se estrelló en la tormenta y tuve suerte de encontrar su pista de aterrizaje. Empezaba a preguntarme si suerte era ya la palabra adecuada. Me miró durante un largo minuto, sus ojos me escudriñaron, luego hizo otro gesto con la escopeta. Quítate las gafas, déjame ver tus ojos, me dijo. Eso me tomó desprevenido, pero asentí y moví lentamente las manos para quitarme las gafas, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Se inclinó hacia mí y clavó sus ojos en los míos. Luego, aparentemente satisfecho, bajó bruscamente el arma y asintió con la cabeza, como tranquilizándose a sí mismo. Volvió a girar la cabeza hacia la puerta y su actitud cambió de repente. Bueno, Hopper, entra. Y trae tu rifle. Hace demasiado frío aquí fuera. Con eso se dio la vuelta y volvió a entrar, apoyando la escopeta contra la pared interior junto a la puerta. Aún más confundido que antes, me agaché y recogí mi rifle, sin apartar la mirada del hombre. Tan discretamente como pude, accioné la palanca, cargué un cartucho y lo seguí. Fue una interacción tan extraña que quería asegurarme de que no me sorprendería de nuevo si decidía cambiar de opinión. Cuando entré y cerré la puerta detrás de mí, me encontré en lo que parecía una sala de visita revestida de madera. El hombre se había ido a una mesita cerca de la chimenea. Se servía un vaso de whisky de una botella medio vacía y parecía completamente desinteresado por mi presencia. Fruncí el ceño y eché un vistazo a la habitación. Aparte del escaso mobiliario, había una puerta cerrada enfrente con un cartel de acceso restringido. El hombre bebió un largo trago de su vaso y se giró hacia mí, tendiéndome la botella de whisky a modo de ofrecimiento. Negué con la cabeza. Siento todo eso, dijo señalando vagamente la puerta que había detrás de mí. Hay que ser cuidadoso con los que aparecen. Soy Morgan Tate, investigador de campo. Lo miré con cautela. Bien, Morgan Tate, ¿tienes por costumbre recibir a los visitantes con una escopeta? Aún no sabía exactamente con quién estaba tratando, pero estaba claro que algo no encajaba. Se limitó a sonreír por alguna broma privada que solo él compartía, y luego agachó la cabeza asintiendo, dando otro trago al whisky. ¿Últimamente? Sí. O al menos lo haría si recibiera alguna visita. Me señaló con el vaso y se sentó pesadamente en la silla. Empezaba a tener la impresión de que no era el primer trago del día para el señor Morgan. Eres la primera persona viva que veo en más de una semana, añadió. ¿Eres el único aquí?, pregunté, mirando alrededor de la habitación. Había una hilera de ganchos en la pared junto a la puerta y me fijé en varios abrigos colgados. Esbozó una sonrisa, con algo ilegible detrás de los ojos. Ahora sí. No sabía qué clase de juego estaba jugando, pero empezaba a perder la paciencia.
¿Te importaría explicarme mejor? Estoy teniendo un día duro y tú no me lo estás poniendo nada fácil. Terminó su bebida y se levantó. Claro, ¿por qué no? Supongo que ahora formas parte de esto, dijo pasando junto a mí hacia la puerta de acceso restringido. Lo seguí mientras empujaba la puerta y avanzaba por un estrecho pasillo de baldosas, iluminado por luces fluorescentes. Me sentía fuera de lugar, más como si estuviera caminando por los pasillos de un hospital que por un edificio de la ADOA. Miró por encima del hombro y se dio cuenta de mi sorpresa. Sí, no es como las estaciones de los guardabosques, ¿verdad?, dijo, deteniéndose frente a una puerta de aspecto pesado al final del pasillo y tecleando un código rápido en el panel situado sobre el picaporte. Oí un suave clic y la abrió de un empujón, dejando al descubierto una habitación oscura. Entró y las luces se encendieron mientras lo seguía. La sala en la que nos encontrábamos era más grande que la anterior, probablemente de 9 metros de ancho y con olor antiséptico y productos químicos. Habían varias hileras de mesas de acero inoxidable, ocupadas con diversas parafernalia y equipos de laboratorio desconocidos. Además de estas estaciones de laboratorio, también parecía haber mesas de exploración a lo largo de la pared más alejada, algunas de las cuales tenían paños blancos que cubrían formas inidentificables. Reprimí un escalofrío. Me recordaba una morgue, aunque los objetos ocultos eran demasiado pequeños para ser cuerpos humanos. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Tal y como dice el cartel de fuera, Hopper, es el Centro de Investigación Agrícola de la Cuenca del Río Blanco, contestó apoyándose en una de las mesas. Se creó para vigilar las migraciones de grandes mamíferos salvajes con posible correlación con el cambio climático. Suena interesante. Claro que no, ni siquiera a mí. Y eso que he trabajado aquí. ¿Te creerías que hace una semana había 25 investigadores viviendo y trabajando en este lugar? 25, Hopper. Este sitio estaba a reventar. Un cosquilleo incómodo me recorrió la columna vertebral y moví el rifle en mi mano. El peso del mismo me tranquilizó mientras colgaba a mi lado. Si Tate se dio cuenta, no lo mencionó. ¿Qué pasó la semana pasada? Cuando se giró hacia mí, la sonrisa había desaparecido de su rostro y sus ojos se habían abierto de par en par. Fuera lo que pensaba ahora, ya no le parecía divertido. Fue cuando vinieron, Hopper. ¿Quiénes? Las sombras, hombre, las sombras. Vinieron de la tormenta. ¿Recuerdas la tormenta, no? La tormenta. Sabía de qué hablaba, por supuesto. No creo que nadie de por aquí la olvidara pronto. Fue hace poco más de una semana, cuando aquella extraña ventisca surgió de la nada, imprevista e inexplicable. Lo que había empezado como una mañana despejada e inusualmente cálida, acabó sepultándonos con casi medio metro de nieve. En menos de una hora, el cielo había pasado de ser brillante y soleado a tener un color granítico, con nubes tan bajas y pesadas que parecía que se podían tocar con la mano. Estábamos todos atrapados en el hangar, acurrucados alrededor de las estufas de queroseno, escuchando cómo el viento intentaba destrozar la pesada estructura de acero que nos rodeaba. Cuando llegó el día siguiente había desaparecido, sustituido por el cielo azul y despejado de la mañana anterior. Nadie tenía una buena explicación, pero había oído a un par de veteranos que dirigían el taller susurrar al respecto en la trastienda. No pude entender mucho de lo que decían. No me importaba mucho, si he de ser sincero, pero parecían preocupados. En aquel momento me pareció un poco extraño que el tiempo les inquietara tanto como parecía. Aquellos tipos eran inuit, de pura cepa y duros como clavos. Era casi cómico pensar que les preocupara una ventisca sorpresa. No, ahora que lo pienso, casi parecía que estuvieran más preocupados por algo de la ventisca. No puedo estar seguro ya que cambiaban constantemente su dialecto, pero esa es la impresión que me dio. ¿Las sombras?, pregunté confuso. Sus ojos se habían desviado un momento hacia la distancia, perdidos en su propio mundo. Al instante siguiente me los devolvió con entusiasmo, como si acabara de tener una epifanía, y dijo: «Sí, ¿quieres ver una?».
¿Que si quiero ver una sombra? ¿De qué demonios estás hablando, hombre? Lo que dices no tiene sentido. Pero ya estaba de nuevo en movimiento, caminando por la habitación hacia otra puerta. Me hizo señas para que lo siguiera. Introdujo su código y la abrió de un empujón. Lo seguí sin decir palabra, con la inquietud susurrándome al oído. Me condujo por otro pasillo, mirando periódicamente por encima del hombro como si quisiera asegurarse de que yo siguiera allí. He atrapado a una. Los otros investigadores no creían que fuera posible, pero yo sabía que podía, dijo, y casi parecía que hablaba consigo mismo más que conmigo. Se detuvo ante una puerta con el nombre OR2. La abrió de un empujón y entró. Yo lo seguí vacilante, sintiendo aprensión por todo aquello. Una lenta sensación de temor se había ido abriendo paso en mi subconsciente y no estaba seguro de querer seguir a aquel hombre mucho más allá. Toda la situación me daba mala espina y empezaba a pensar que el señor Morgan Tate estaba más que trastornado. ¿Dónde estaban los otros investigadores que había mencionado? Si no fuera por el tamaño del lugar y los abrigos que colgaban junto a la puerta de la recepción, dudaría de que existieran. La sala en la que entré era mucho más pequeña que las demás y parecía una especie de sala de control. En la pared de mi izquierda había taquillas estrechas y un perchero ocupado por varias batas blancas de laboratorio. A mi derecha había una consola con monitores y teclados. Toda la parte superior de la pared parecía ser una ventana de observación que daba a una sala oscura. En la pared opuesta había una de esas puertas de esclusa que se ven en las zonas de aislamiento de los hospitales. Los monitores del ordenador estaban encendidos y mostraban diversos gráficos y flujos de datos. Tate se sentó en una de las sillas de consola y empezó a escribir en el teclado. «Son increíbles», dijo distraídamente. «Como nada que hayamos visto antes». Me acerqué a la ventana de observación y me esforcé por distinguir algo en la sala oscura, pero lo único que vi fue una negrura sepulcral. «¿Tienes algo ahí dentro?», pregunté, sintiéndome de repente muy incómodo. No estaba seguro de querer ver lo que fuera que este chiflado quería mostrarme. «¿Por qué están apagadas las luces?». Apartó la mirada de la consola durante un segundo y me dirigió una sonrisa ilegible. «¿No lo están?». Con eso se levantó y se inclinó hacia adelante, golpeando su muñeca contra la ventana. No entendí muy bien lo que vi a continuación. La oscuridad que me había ocultado la vista se hizo a un lado de repente, como si alguien arrancara violentamente una cortina de la ventana. Pero eso tampoco era del todo correcto. Fue más fluido en su movimiento brusco, casi como el humo siendo arrastrado por un extractor increíblemente potente e invisible. A mis oídos llegó un chirrido sordo, como una mala imitación de un ave rapaz. Supuse que la sala de observación estaba insonorizada, o casi, y me pregunté qué intensidad debía de tener aquel aullido para que llegara a mis oídos. Me incliné más hacia la ventana, mirando hacia arriba y a la izquierda, hacia donde había desaparecido la oscuridad, pero no pude ver ningún vestigio de ella. Entonces, miré el resto de la habitación y lancé un jadeo involuntario ante el horror que vi. Una docena de cadáveres yacían esparcidos por el interior de la habitación. Pero ya no eran cadáveres. No eran más que esqueletos, todavía vestidos con las ropas que llevaban cuando cayeron. La mayoría estaban intactos, aunque algunos se habían desparramado al golpear el suelo. Los huesos estaban despojados de todo resto de carne que pudieran quedar en ellos. ¿Pero qué?, dije con repulsión y conmoción, apenas por encima de un susurro. Tate asintió emocionado. «Es increíble, ¿verdad? Los demás se fueron, pero pude atraer a 2 de ellos a la sala de espera y atraparlos allí». Di un paso atrás, sintiendo que se me revolvía el estómago, y volví una mirada incrédula hacia el hombre. «Pero los cuerpos», volvió a sentir casi con impaciencia. «Así es como los atraje. La mayoría de los investigadores que quedaban huyeron para esconderse. Verán, necesitan comer, cazar, no pueden sobrevivir sin sustento. No más que tú o yo.
Al principio había dos, pero cuando se acabó la comida, se atacaron entre sí y ahora solo queda uno. ¿La comida? ¿Te refieres a esa gente? Apreté la empuñadura de mi rifle y di un paso atrás para poner un poco de espacio entre los dos. Cuando las sombras aparecieron en la oscuridad de la tormenta, unos cuantos de ellos pudieron colarse en el edificio antes de que nos diéramos cuenta. Se llevaron a la mitad de los investigadores esa noche. Se esconden y esperan el momento oportuno. Evitan la luz, creo que los debilita, pero en la oscuridad... Se detuvo y vi que en sus labios se dibujaba una sonrisa incómoda, casi de admiración. En la oscuridad es donde viven. Es allí donde prosperan, donde reinan. Di otro paso atrás. Mi mano libre alcanzó el picaporte de la puerta detrás de mí y la abrió, empujándola con el pie. «Estás enfermo», dije, poniendo el rifle a la altura de su pecho. Si se dio cuenta, no dio ninguna señal. Sus ojos habían vuelto a tener ese brillo maníaco y se puso de pie, haciendo un pequeño gesto con la cabeza que pensé que pretendía tranquilizarme. «No hay más que comer, Hopper. Hace días que no puedo alimentarlo». Di un paso lento hacia mí, y yo lo acompañé con otro en retirada. Sonrió y continuó, como si se lo explicara a un niño. «Solo me queda ofrecerme a mí mismo, pero eso no basta. ¿No lo entiendes? Esto no es solo una cosa, no es un animal. Está mucho más allá de nuestra comprensión, mucho más allá de nuestra propia evolución primitiva. Es perfecto». Sus ojos se desviaron de mí por un momento hacia un botón rojo iluminado en la consola cercana. «¡No lo hagas!», grité. «¡No lo hagas, Tate!». No te preocupes, no hay nada que temer», dijo, con una obscena caricatura de dulzura en la voz. «Va a ser rápido». Su mano se cernió sobre el botón. «Te dispararé, Tate. No me obligues a hacerlo». Desde donde estaba podía ver otra de esas puertas de esclusa a través de la ventana de observación, y para mi horror, una masa arremolinada de impenetrable negrura se amontonaba en el umbral. Casi podía sentir su presencia. No era la primera vez que la alimentaban. Sabía lo que se venía. En ese instante, cuando mis ojos se apartaron de él, Tate golpeó el botón. Maldiciendo, apreté el gatillo del rifle en el mismo instante, pero ya era demasiado tarde. El ruido ensordecedor de la pequeña habitación fue inmenso, pero cuando la bala atravesó el pecho del hombre, él ya lo había pulsado. Contemplé horrorizado cómo las puertas gemelas de las esclusas empezaban a replegarse, y sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y huí tan rápido como mis cansados músculos pudieron llevarme. Por suerte, los códigos necesarios para abrir las puertas no eran iguales cuando se accionaban desde adentro, y volé por el pasillo y atravesé la sala de investigación. Cuando la pasé y abrí la puerta de la zona de recepción, volví a oír aquel chirrido procedente de algún lugar detrás de mí, inquietante y sobrenatural, que resonaba en las instalaciones vacías mucho más fuerte que antes. Entonces oí otro sonido, el grito agónico de Morgan Tate. Solo podía esperar que la hora de comer me diera suficiente margen para volver a Maggie. El aire se había oscurecido aún más con la llegada del crepúsculo y se había vuelto más frío. Afortunadamente, la tormenta parecía haber perdido gran parte de su furia. Corrí por el sendero, con la luz del día suficiente para seguir las huellas que había dejado al entrar. El rifle me pesaba en la empuñadura, pero no me atreví a perder mi única defensa. Cuando aquel chillido aullante resonó entre los árboles detrás de mí, redoblé la velocidad, rezando para que no fuera capaz de encontrarme antes de llegar a Maggie. El aire helado me quemaba los pulmones y tenía la garganta en carne viva cuando llegué a la pista de aterrizaje cubierta de nieve. Casi lloro de alegría al ver a mi Maggie. Llegué a la escotilla de carga y la abrí de un tirón. Me metí dentro y la cerré tras de mí, justo cuando otro de aquellos inquietantes lamentos llegaba a mis oídos, esta vez más cerca,
mucho más cerca. No me atreví a mirar por las ventanillas. Estaba concentrado en soltar mi mochila y el fusil y volver a subir al asiento del piloto. Me abroché el arnés y mis manos danzaron sobre los mandos. El procedimiento de arranque se convirtió en algo natural. Batería principal encendida. Selector de combustible al centro. Palanca hacia adelante. Palanca de corte de combustible hacia abajo. Un aullido agudo penetró en la cabina y algo negro se movía afuera, corriendo de ventana en ventana, de puerta en puerta, buscando. Estaba aquí. Estaba intentando entrar. Concéntrate, concéntrate. Acelerador al 10%. Presión de combustible bombeada a 5 psi. Motor preparado. Me quedé helado. De repente mi parabrisas se había vuelto completamente negro, envolviéndome en la oscuridad. Aunque no podía ver nada en aquel vacío, podía sentir su desesperación. Sentí su mirada ciega y bajo ella una oscura malicia, un hambre inhumana y extraña. Pulsé el interruptor de arranque y el motor radial de 9 cilindros empezó a girar, lentamente al principio. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no arrancaba. Me acordé de los problemas de motor que había tenido antes del aterrizaje de emergencia y en ese momento tuve la certeza de que mi suerte se había acabado. Pero luego de un fracaso, luego otro y luego un tercero, tosiendo bocanadas negras de humo del escape, se encendió y ese grande y hermoso Pratt & Whitney radial tomó el control. Empujé el acelerador hacia adelante. La inercia me apretó contra el asiento. Ya no me importaban los fallos del motor ni la tormenta. Una muerte ardiente entre los árboles era preferible a lo que sea que esa cosa me estuviera reservando. La nieve era profunda, e incluso con los grandes neumáticos, tuve que esforzarme para no volcar cuando empecé a ganar velocidad. En algún momento, la masa negra desapareció de mi parabrisas y me encontré con la gloriosa vista de un camino abierto ante mí. Con el paso del frente tormentoso, el viento había cambiado de dirección y ahora soplaba en contra, perfecto para mis necesidades. Aceleré a fondo y tiré suavemente del mando. Sentí que las ruedas se despegaban del suelo, ahora libres de la resistencia de la nieve, y continué ascendiendo hasta que estuve por encima de los árboles y me desvié suavemente hacia el sur, hacia casa. Al pasar por encima de la pista de aterrizaje, me pareció distinguir una forma negra en el suelo, estirándose y serpenteando tras de mí en su inútil persecución antes de perderla entre los árboles. El motor volvió a fallar después de otros 10 minutos de vuelo, pero Maggie me llevó de vuelta a un lugar seguro. Siempre cuidaba de mí. 40 minutos más tarde estaba de vuelta en tierra en Fairbanks y rodando hacia el hangar. Detuve la avioneta a las afueras, la apagué, me desabroché el cinturón de seguridad y bajé con cuidado a la pista, donde mi cuerpo se debatía entre vomitar o desmayarse. A estas alturas, no me importaría sufrir cualquiera de las dos cosas. Mike Nichols salió corriendo del hangar al oír que me acercaba y me ayudó a estabilizarme. «Jesús, Hope, nos has dado un susto», sonrió amablemente. «Debió de ser un vuelo infernal. Parece que hubieras visto un fantasma». Solo pude asentir y avanzar a trompicones hacia el calor del hangar, agradecido por su ayuda. Justo antes de llegar a la puerta de servicio, se detuvo y miró a Maggie. «Buck me dijo que tenías problemas con el motor, pero no dijo nada de un incendio». Fruncí el ceño y negué con la cabeza. No hubo ningún incendio. Perdí algunos cilindros». Se quedó allí un momento más, con una expresión extraña en la cara, antes de abrir la puerta y acompañarme al interior. «Qué raro. Me pareció ver humo negro debajo del capó del motor justo después de que lo apagaras». Y recuerden que